Pública. 11 de la noche en punto, qué gusto saludarlos nuevamente en Vía Pública en este día martes muy acontecido en materia política desde muy temprano, la prensa por supuesto en las afueras y también al interior del Palacio de la Moneda. Usted sabe lo que pasó hoy día, un abrupto término tuvo la reunión del presidente Gabriel Boric con el presidente electo José Antonio Kast que transcurrió en el Palacio de la Moneda. Fíjese, desde que la futura administración de nuestro país entró y salió de la Casa de Gobierno transcurrieron apenas 22 minutos. El actual mandatario en un punto de prensa aseguró que en la cita Kast le exigió retractarse por los dichos de ayer en una entrevista con Mega Noticias, donde manifestó que ya había informado de la situación del cable chino al presidente electo. Frente a ello, Gabriel Boric se negó, manteniendo su versión y agregando que informó del proyecto del cable chino el pasado 18 de febrero a través de una llamada telefónica. Acto seguido, el presidente electo José Antonio Kast y sus futuros ministros abandonaron la Moneda sin emitir declaraciones. Más tarde, el presidente electo decidió adoptar una drástica decisión. Le puso fin al proceso de traspaso de mando y además decidió crear una instancia que les permita recurrir a cualquier tipo de información que pueda existir a partir de la fiscalización a la actual administración. Por su parte, el presidente Gabriel Boric lamentó la decisión de Kast y manifestó su disposición a continuar conversando sobre el traspaso que, recordemos, va a ser la próxima semana, el miércoles 11 de marzo a las 12 del día, ahí en Pedro Montt, sin número, donde está el Congreso Nacional de nuestro país. Un hecho político relevante que seguramente va a marcar la coyuntura a puertas de este cambio de mando. Queremos conversar sobre aquello, sobre lo que ocurrió durante esta jornada que pasa en el tablero político del país. Y para eso nos acompaña a esta hora Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21, a quien le damos la bienvenida a Vía Pública. Gracias por estar acá, Camila. Muy buenas noches. Y también, por supuesto, a Rodrigo Arellano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas noches, jefe. Encantado de estar de vuelta. Y además con Camila, que me ha tocado varias veces compartir aquí opiniones políticas. Bueno, partamos conversando sobre lo que fue este hecho político muy relevante. Primero, la opinión general, Camila, de lo que ocurrió. ¿Dónde situamos esto dentro de la historia de la democracia de Chile, desde el 11 de marzo del 90 en adelante? A ver, efectivamente se ha relatado como un tenso y quizás el peor contexto de traspaso, considerando la estatura que se requiere cuando estamos hablando de temas de Estado. No estamos hablando de posiciones políticas sectoriales, sino posiciones de Estado. Pero esto hay que circunscribirlo en un contexto, el contexto del debate nacional e internacional, y en ese sentido yo veo dos variables sobre la mesa respecto del cambio de mando que viene y de la acción que toma Kast al salir de la Moneda minutos luego de entrar. Uno es que todavía no señala cuál es la posición que él tiene sobre el cable. O sea, el fondo del asunto. Entonces, el fondo del asunto aún no lo conocemos. Y en segundo lugar, es coherente plantear una situación de ruptura con el Ejecutivo, sea por esto o por otro escenario, a propósito de ese relato de un gobierno de emergencia. Entonces, un gobierno de emergencia requiere no tener necesariamente buenos términos con el gobierno saliente, sino al contrario, cuestionar todas las dimensiones de ese gobierno para poder decidir, estamos en un momento crítico. Entonces, yo veo coherente utilizar quizás esta instancia para empezar a disponer ese tono, ese temperatura, pensando que el cambio de mando en 8 días más, y por otro lado es una oportunidad que tiene Kast para no decirle al país qué opina sobre el cable, sobre todo cuando está a puertas de viajar a un encuentro en Estados Unidos, donde todavía no sabemos qué es lo que le va a plantear como mandatario electo, en definitiva. Rodrigo, ¿cómo interpretamos lo que ocurrió hoy día, tan tenso como los días previos al traspaso de mando de 1990 entre Pinochet y Patricio Aylwin? Si alguien pensaba que este iba a ser un traspaso tranquilo, yo creo que estaba equivocado. O sea, estamos aquí hablando probablemente de los dos candidatos, de los dos presidentes, tanto en ejercicio como electo, que tienen más distancia ideológica desde el retorno a la democracia. Me refiero a Gabriel Boric y José Antonio Kast. Y probablemente José Antonio Kast, gran parte de su éxito electoral, se sustenta también una crítica muy dura al gobierno actual del presidente Boric. O sea, en un momento de la campaña señaló que este gobierno lo ha hecho todo mal, y es muy probable que sea una de las razones porque le dio triunfo. Entonces, era extraño o era raro pensar que esto iba a ser muy tranquilo, porque efectivamente estábamos hablando de alguien que había sido muy crítico con la gestión del actual mandatario. Hoy, sin duda, probablemente fue ya el cierre de este proceso, la guinda a la torta, que yo no lo circunscribo solamente al tema del cable, o sea, probablemente sea la guinda y lo que... Pero aquí veníamos de una
seguidilla de reuniones en donde no se entregaba la información pertinente, estaba todo el cuento de los amarres, una ley de presupuesto con la incorporación también de una serie de amarres de funcionarios del gobierno, reuniones en que no se traspasaba toda la información, por lo tanto hay que interpretar no solamente por el contexto, tiene razón Camila, eso es muy relevante, el contexto y además el lugar donde se ubican estos dos candidatos, sino que también que veníamos de una serie de eventos que también habían tensionado este traspaso. Y voy a hacerme cargo de un tema que dice Camila que es muy relevante, que todavía no hemos podido escuchar la opinión del presidente electo José Antonio Kast con respecto al tema del cable. Sí, no la hemos escuchado, porque probablemente él tampoco tiene la información. Para poder opinar de un tema de Estado tan relevante, con consecuencias geopolíticas tan importantes, justamente lo que quiere José Antonio Kast y lo que fue a pedir es traspásenme toda la información, que no lo han hecho ni en las reuniones bilaterales del ministro de Transporte saliente con el entrante. Ha habido contradicciones muy relevantes. Hay un decreto que se echó para atrás en 48 horas, decreto que daba pie a la concesión marina, que se ha echado por 3 razones. Una, por un error de tipeo, dijeron originalmente. 2, porque hubo presiones de Estados Unidos. Y 3, porque anoche el presidente en una entrevista en Megavisión dijo que él políticamente lo había echado. O sea, un decreto tiene 3 visiones distintas. Un subsecretario dice que está en proceso final esta concesión o esta conversación, y un ministro dice que está en etapa inicial. Entonces, es difícil poder tener una visión del tema si tú no tienes todos los antecedentes de eso. Y un poquito, quizás este sea el eje central de esta discusión. ¿Cómo se traspasa o cómo se comunica un tema de tanta relevancia a un presidente entrante? Camila, ¿hay algún ganador hoy día en este quiebre, en esta ruptura entre el oficialismo y la oposición? ¿Ganó José Antonio Kast? ¿Ganó Gabriel Boric? ¿Hay un ganador hoy día? ¿O hoy día finalmente lo que se produjo fue un daño a la democracia de nuestro país? Yo creo que no hay ningún ganador y también esto es una conversación que queda muy ajena de la ciudadanía, porque además si uno ve el relato de los hechos, no me informó, el presidente dice, le informé con la fecha, luego el punto de prensa, José Antonio Kast dice, sí me lo informaron, pero no con la suficiente información, claro. Pero es como una acusación de desmentir algo que después confirma que sucedió, aunque uno le ponga, digamos, adjetivos a eso, entonces termina siendo un ruido, a mi parecer, y lo que a mi parecer a quienes nos escuchan y que analizan un poco los acontecimientos políticos quieren saber qué va a pasar con la soberanía del país. Hace unos días la encuesta CADEM le preguntaba a las personas a propósito de la situación de cable y las sanciones que pone Estados Unidos a 3 personeros de gobierno, en este caso, respecto de sus visas, si había sido una decisión calibrada o no, qué posición tomar, y la mayoría estaba en contra de ese tipo de posiciones. Entonces yo creo que lo que se espera acá tiene que ver con eso, y también estamos en un contexto de cambio de gabinete, de gobierno, y yo creo que a veces para las personas termina siendo esperable, y eso es lamentable, que se produzcan estas tensiones, que haya pelea, que haya ruido, y eso por supuesto que afecta la democracia. Ahora, respecto a la información sobre los cables, 3 cosas. Primero, una persona que va a ser presidente de la República y que dispone un equipo que lleva haciendo campaña mucho tiempo, sabe que la conversación sobre los cables y la conexión de la información es algo geopolítico central. De hecho, el embajador Schmidt, que era embajador en China hace algún tiempo, ex embajador de Chile en China, planteaba que durante la conversación del cable Huawei, en ese caso estaba la conversación la expresidenta Bachelet y el expresidente Piñera, no avanzó porque justamente hubo un tensionamiento de Estados Unidos. Y ponía varios ejemplos en su experiencia en ese momento de varias operaciones, como la licitación de los pasaportes, donde se tensionó vía la visa waiver desde Estados Unidos para decir no avancemos por aquí, y otras situaciones. Entonces una conversación geopolítica que lleva más tiempo, y entonces alguien que se presenta como presidente, que tiene un equipo, debería tener una visión sobre esta conversación, porque el cable de Humboldt, este cable y otro, llevan en los debates. Yo fui parte del equipo programático de Janet Jara, y recuerdo un debate sobre esta conversación justamente donde estaba José Antonio Kast y donde se conversó de estos temas. Entonces me llama la atención que se señale como un desconocimiento. Es distinto a la tratativa, al momento administrativo, pero no tener una posición sobre si a Chile le conviene y a él como mandatario va a apoyar o no ese cable que conecta nuestro país con el sector asiático, es una pregunta más global que una pregunta administrativa de gestiones, y creo que esa es la respuesta que todavía no se da. Rodrigo, ¿en el hecho político de hoy día se daña la democracia? ¿Hay un ganador, lo mismo que le planteaba Camila? No, yo creo que no hay ningún ganador ni perdedor. Pero quedan mal los dos frente a la ciudadanía. Puede ser la confianza en las instituciones. Ya. Es probable ¿Otra que vez? cada vez que un político
o que el Congreso o que el presidente tiene un conflicto con alguna autoridad, se genera un grado de desconfianza. Y sin duda yo creo que eso ha pasado el día de hoy. Ahora lo importante es tratar de recomponer este tema. ¿Y cómo avanza? Hoy se cancelaron 35 reuniones bilaterales. Además, daño en entorno no solamente actual, sino que también probablemente futuro. Vamos a ver cómo esto afecta la relación del Congreso, oposición, oficialismo a partir del próximo 11 de marzo. ¿Qué va a pasar con los proyectos de ley que el gobierno quiere acelerar en el último tramo? Salacuna, FES. Es probable, lo más probable es que yo tenga la sensación de que todo eso va a estar involucrado en esta discusión y no va a llegar a buen puerto. Yo siento que el gobierno está ejerciendo un poder que no tiene. O sea, el presidente se apura en esto y no tiene mayoría en el Senado, no tiene acuerdos con el Senado. Y además viene ya cuando le quedan 8 días. Entonces yo tengo la sensación de que eso también se va a trasladar al Congreso. O sea que esto sigue, sí, yo creo que esto esta fractura de hoy no se va a arreglar el otro jueves. Yo tengo la sensación de que se va a arreglar y probablemente tampoco se va a arreglar. Si estamos hablando, insisto, de antípodas ideológicas, y eso seguramente se va a traspasar. Que se requieren en tensión, pues si no, no funciona. Desde ese punto de vista, entonces, sería más fácil hoy día para Kast bajar a la presidenta Bachelet como candidata. Y lo último, Camila tiene mucha razón en un tema. Los temas de conectividad, sobre todo cuando están involucrados intereses americanos y chinos, que sabemos que son dos naciones que viven constantemente en una confrontación, y además el contexto actual con un presidente como Donald Trump en Estados Unidos, que sabemos que lleva al límite de las relaciones, debió haber sido llevado por este gobierno, no por un ministerio sectorial. Debió haber sido, como dijo Camila, como lo hizo la presidenta Bachelet y como lo hizo el presidente Piñera, por relaciones internacionales. Si ellos saben las implicancias de este tipo de decisiones en la política y en la geopolítica, yo creo que ahí también hay un error por parte de este gobierno de entregar a un ministerio sectorial una decisión que tiene consecuencias mucho más allá de las fronteras del país. Camila, lo de la presidenta Bachelet, ¿sería más fácil ya para José Antonio Kast bajar esa candidatura, ya que está todo fracturado? Muchos pensaban que si él tomaba la decisión de no apoyarla, allí se iba a fracturar el clima político en el país, pero después de hoy día, no sé si eso va a ser peor de lo que pasó el día de hoy, esta mañana. Yo creo que tiene un escenario con dos posibilidades. A propósito del viaje al que va a ir a reunirse con Donald Trump y otros mandatarios de su mismo eje político en unos días más, y donde Trump no va a apoyar un liderazgo como Michelle Bachelet, y tiene el apoyo de Michelle Bachelet de liderazgos importantes como Brasil y México, si toma una decisión de ser parte de esa alianza más íntima con Trump, es muy difícil que decida apoyar a Bachelet. Entonces ahí va a tener que tomar una posición. Defiende más una decisión de Estado, que tampoco cree que Michelle Bachelet sea la posición de Estado para estar de acuerdo con Trump o no. Y por otro lado, si apoya a Michelle Bachelet, que sería otro escenario, de alguna manera confirma el relato que han ido instalando de esta idea de amarre. Entonces, de que el presidente Boric dejó amarrada una candidatura y no se abrió un debate sobre qué figura representaba el Estado de Chile. Entonces creo que está en una encrucijada. O sea, si apoya a Michelle Bachelet, que incluso tiene un par de apoyos de su sector político de la derecha, algunos han dicho es una figura transversal, ser, claro. Son minoritarios, ¿cierto? Pero tiene ese problema y eso le va a tensionar a su sector, a su alianza política, republicano, y en el otro caso confirma que está sosteniendo más bien la defensa de intereses que no son los de Chile. Entonces creo que está en una encrucijada que es compleja, que haya tensión, por supuesto que es más conveniente que no la haya, porque tienes que referirte a otros temas o mostrarte en una situación tensa. Entonces creo que esto complejiza efectivamente que Kast defienda a Michelle Bachelet, y consideremos que esto es un proceso que se abrió con las candidaturas y que dura de aquí a fin de año. Entonces tampoco es que se acabe rápido, esto también se podría alargar un poco más y que tome una decisión de si la apoya o no más adelante, porque esto a fin de año recién se termina de resolver en la Asamblea de las Naciones Unidas. Rodrigo, ¿con qué sensación te quedas después de lo que pasó hoy día? ¿Esto fue algo espontáneo lo que pasó dentro del Palacio de la Moneda, en el famoso Salón Amarillo a esta altura? ¿O fue un libreto aprendido para quizás destrabar muchos temas como también el de Michelle Bachelet? No, o sea, lo que vimos en la imagen y lo que hemos escuchado con posterioridad, yo ahí tengo una mirada diferente al presidente Boric. No creo que haya sido una estrategia. Yo creo que, yo de hecho, voy a confidenciar, yo vi una entrevista anoche, la escuché. La entrevista de Juan Fernández. La entrevista de Juan Fernández que hizo la Connie Santamaría, nuestra ex jefa también aquí en el Estado Nacional, en donde le pregunta y cuando responde que él había informado al presidente José Antonio Kast, me hizo como una especie de clic. Aquí es diferente a la versión que hemos conocido. Pero cuando uno después escucha la versión de José Antonio Kast, de que la verdad que no lo informó,
sino que fue un llamado, entre varios temas le mencionó que eventualmente había una complejidad con un problema. Tú dices, ¿este es el estándar que tiene que haber para un tema tan sensible, Bastiano? ¿Es el estándar para un tema con implicancias geopolíticas tan relevantes? Yo al menos en la política la veo de otra forma. Se parece mucho más al estándar y a las versiones contrapuestas que vimos en el caso Monsalve, que vimos en la venta de la Casa Allende. Entonces, uno tiende, a mí en lo personal no me gustan estos quiebres, pero tiendo a justificarlos. Porque ¿para qué son las reuniones bilaterales entre ministros? Para traspasar información, para que el que venga entienda exactamente con qué se encuentra, con sus presupuestos, y si te ocultan información o no te traspasan la información correctamente, a sabiendas que había pasado. El ministro Muñoz ha reconocido en 2 oportunidades que no transfirió la información correctamente, y de hecho hoy reconoció en la comisión otra advertencia por parte de Estados Unidos. Entonces, cuando son reiteradas las oportunidades que tuviste y reiteradas las veces en que omitiste esta información, que es tan importante, uno empieza a dudar y empieza a perder justificación a estas reuniones bilaterales, y vale la pena quizás concentrarse en preparar a los equipos para gobernar. Yo en ese caso sí justifico un poco la decisión de José Antonio Kast. Rodrigo, eso da pie para lo que pasó hoy día, de que José Antonio Kast acusó de que el gobierno no tenía transparencia, que entregaba información errónea y que prácticamente venía una suerte de fiscalización de una supracontraloría sobre toda la administración Boric y los 4 años. Pero sí es lo que hemos visto. Es cuando un ministro que tiene esta advertencia, que tiene esta negociación, tiene una reunión con su ministro futuro y no le entrega la información. Cuando vemos un ministro que dice que él firmó un decreto y lo retiró por un error de tipeo, cuando el presidente dice que lo retiró por una decisión política, cuando el subsecretario dice que esto está en fase final, y el ministro en fase inicial, aquí hay un tema de falta de información, de opacidad, de poca veracidad, que hace que desconfíes tú del otro. A mí me ha tocado conversar con algunos futuros subsecretarios y me dicen que han preguntado por la ejecución presupuestaria que tiene su subsecretaría y todavía no se le entrega la información a 8 días del traspaso de mando. Entonces, hay falta de información. Y frente a eso, por cierto, que genera duda. Entonces, cuando son reiteradas, ya no es omisión. Ya no es culpa, o puede ser culpa grave. Sí, da para cuestionar todo, Camila, ¿no? ¿Sabes que se explicitó que hubo una comunicación el 3 de febrero entre los cancilleres donde Van Claren le dijo, y Maquena no lo ha desmentido, de que le puso al tanto de la situación geopolítica sobre la discusión del cable? Entonces, por eso para mí me llama la atención que se señale que no hay información sobre una situación que incluso quienes no somos parte de ninguno de los equipos, ni el de gobierno, ni de la OPE, sepamos, manejemos que hay una discusión sobre un cable. Entonces eso me llama la atención. Y lo otro es que esta idea de una contraloría y por tanto decir que no hay transparencia y información fue parte de unos elementos que José Antonio Kast como candidato presidencial lo dijo en un par de foros televisivos. Él dijo: una de mis medidas va a ser un proceso de Contraloría en un plazo que en este momento no recuerdo, claro. Y entonces requiere habilitar. Por eso decía, como hay harto de los compromisos y los encuadres que puso siendo candidato, que hoy día necesita empezar a conectar a puertas a 8 días del cambio de mando, la idea de gobierno de emergencia, es decir, que todo es un caos, la idea de que no hay información porque comprometió un proceso de Contraloría que es bien complejo porque hay una Contraloría que ya existe. Entonces creo que están vinculados también con la proposición que él hizo durante su proceso de campaña y que va a ser cobrado desde la ciudadanía. Entonces, yo concuerdo con Rodrigo, era muy difícil prever que este fuera un traspaso, digamos, pacífico, con estatura de Estado, porque justamente responden a visiones muy distintas, primero, del momento país. O sea, ¿estamos en una crisis o no estamos en una crisis? En eso hay posiciones contrapuestas y es lamentable porque todos vivimos el día a día en el país y ahí hay visiones muy distintas de lo que está pasando en el día a día. Entonces veo eso en ¿Y crees que lo de hoy día fue espontáneo o fue un libreto? No, por eso creo que no es espontáneo. A ver, a veces uno aprovecha las oportunidades de un escenario y ¿crees que no es espontáneo? No tiene preparado del todo voy a hacer este gesto para hacer esto otro, pero ante un acontecimiento aprovecha y dice, bueno, acá hay una oportunidad. Ellos reflexionaron hartas horas antes de tomar declaraciones públicas después de abandonar la moneda. Fueron un par de horas a las 11 de la mañana habló el presidente electo. Y lo otro electo ocurrió a las 8:30 de la mañana. Entonces también debe haber habido una reflexión ahí a propósito de estos acontecimientos y de la decisión que se toma en esa oficina, que ninguno de nosotros tiene claro qué ocurrió en ese momento, ¿no? En la moneda, digo, qué ocurrió en ese momento para decir, me paro, o el presidente dijo, esta no sigue, no tenemos claro ahí
cuál fue el gesto de ruptura de esa conversación. Ya. Y viendo a José Antonio Kast, Rodrigo, ¿esto lo revista o lo robustece de alguna manera a puertas de su reunión con Donald Trump, que no sé si es el domingo, el lunes, pero me imagino que antes el cambio de mando? Su última actividad como Sí. presidente del Partido Republicano, porque ya después asume como presidente Sí. de todos los chilenos, y me imagino que ahí ya se va a concentrar en las funciones. Yo creo que, fíjate que, yo insisto, José Antonio Kast... Llega endurecido a la reunión. parte importante, además de, insisto, de su éxito electoral. O sea, José Antonio Kast ganó con un 58%, más de 7.800.000 chilenos votaron por él. Fue creciendo como candidato justamente por posicionarse y por ser muy crítico a la gestión del presidente Boric. Más allá de, por supuesto, de otras cualidades y una persistencia también y un trabajo del Partido Republicano, el eje conductor fue justamente posicionarse ideológicamente y muy crítico con la gestión del presidente Boric. Por lo tanto, no me sorprende que este traspaso haya tenido fricciones al nivel de las que vimos hoy en día, que se produce esta ruptura. Y yo creo que en esa lógica que hemos visto de aprobación y rechazo del actual gobierno, sin duda él logra concertar o de alguna otra forma fortalecer esa aprobación de ese 58%, que gran parte debe estar seguramente o vinculado a un rechazo de la actual gestión o vinculado también a lo que fue el rechazo del primer proceso constitucional. Entonces, él, de alguna forma, identificándose con este elector, sin duda fortalece su posición y le permite tener, de alguna otra forma, yo creo que una base electoral o de aprobación más dura, más robusta para los primeros días de mandato, que seguramente, dado lo que está sucediendo hoy en día, me imagino que va a ser bastante tensa esa relación que sin duda va a ser entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero sin duda creo que esto lo fortalece en su electorado. Y Camila, ¿ves alguna señal de que el cambio de mando de la próxima semana no sea como el que tenemos en nuestra cabeza, que ha ocurrido cada 4 años en nuestro país, y que esta coyuntura que friccionó tanto las posiciones se traspase de alguna manera a los hitos republicanos que tiene el traspaso del mando en nuestro país, con la piocha, la banda y todo aquello? Primero, espero que no. Espero Eso que es no. una. Por el bien Ahora, de Chile. después, ¿qué uno se puede imaginar en este contexto? Vienen visitas de mandatarios que son parte de una El articulación. rey, Lula, claro. Y no necesariamente la transversalización de todos los mandatarios y todas sus posiciones. Entiendo que Lula no viene la presidenta de México, hay varios que no han confirmado. Entonces se articula un eje, va a estar Milei, que ha sido bastante provocador, incluso respecto de Chile. Entonces va a haber un contexto, a mi parecer, crispado, que eso no significa que en la ceremonia misma eso se exprese, pero afuera, en el debate público, también en cuáles van a ser las palabras del presidente electo al asumir. Creo que eso va a ser súper contundente después de su viaje a Estados Unidos, porque lo que se reúne ahí, y el problema es que el nombre es bien conflictivo, que es como la Alianza, la Liga de la Paz, cuando tenemos un Estados Unidos en un contexto bélico, en guerra, y la agrupación se llama así, y Kast participa de esa. Entonces la pregunta es, ¿está diciendo que Chile va a ser parte de esa alianza y por tanto va a apoyar las actividades bélicas o no? Digo que todo eso va a alimentar el contexto del 11 de marzo, qué posición él va a tomar ahí, porque una cosa es ser representante de un partido político de un sector y otro es ser el jefe de Estado de un país. Y Chile ha mantenido una lógica de relaciones internacionales bastante coherente, multilateral, respetar ciertos códigos, y eso hoy día no es tan claro que se vaya a mantener. Entonces, ese contexto de lo que ocurra en Estados Unidos, lo que ocurra con las visitas que terminen viniendo y cuáles no vengan, van a ser una señal de ese cambio de mando respecto de él, para quién va a gobernar. Incluso me pregunto hoy día, ¿José Antonio Kast va a estar más de acuerdo con gobernar por los intereses de Estados Unidos, para los del país? No es tan sencillo en este encuadre global en el que estamos, y los efectos son concretos para las personas, en el precio del combustible. O sea, si uno se mete en esa alianza bélica, combustible tiene una afectación. Si uno se mantiene una relación más o menos cercana con China, tiene efecto. O sea, no podemos obviar que en la mayoría de las ciudades del país, en los pueblos, hay malls chinos. O sea, ese es el nivel de penetración, para que uno lo ponga en lo cotidiano, de las relaciones internacionales en el cotidiano. Entonces, algo de suma relevancia para el país. Rodrigo, ¿se va a empañar esta tradición republicana, como decía la vocera Camila Vallejo el día de hoy, o Chile va a ser Chile el 11 de marzo y la verdad es que las diferencias se van a dejar de lado y vamos a ver un abrazo, como lo vimos entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric, que tenían posiciones diversas, pero ese día todo se olvidó, yo te iba la República. Yo te iba a comentar justamente ese traspaso de mando. Uno siempre tiende a pensar en anterior o lo que ha sucedido. Pero fíjate que el presidente Boric durante la campaña amenazó al presidente Piñera: vamos a ir por usted.
Está notificado. Está notificado, vamos a ir por usted, por las violaciones de los derechos humanos cometidos después del proceso de estallido social. Promovió 2 acusaciones constitucionales contra él en el ejercicio. O sea, más tensa una relación política que la que tuvo el presidente Boric con el expresidente Sebastián Piñera. Es difícil vislumbrar. Entonces yo tengo la sensación de que, más allá de las diferencias, del quiebre que estamos viendo hoy, por la tradición chilena, estamos en presencia de 2 mandatarios que, más allá de su diferencia ideológica o de los errores que han habido durante este proceso de transición, que por cierto es muy larga, ya creo que... Casi 3 meses de interregno. Sí, ese es otro tema que da para Sí. conversar, que 3 meses parece que es un exceso de tiempo. No creo que esté empañado. Yo coincido con Camila, los ojos del mundo, mandatarios, los ojos de muchos chilenos van a estar mirando esta ceremonia y tanto... Me imagino que el presidente José Antonio Kast como el presidente Boric no van a querer empañar ese minuto de tradición republicana. Espero que estemos lejos de los episodios que hemos visto con Cristina Kirchner o en Bolivia o en Estados Unidos, donde se ausenta justamente de algo tan republicano. Nosotros valoramos mucho los actos republicanos más allá de las diferencias coyunturales o políticas, por profundas que sean. Camila, hablemos un poquito del oficialismo, porque se nos va a ir el tiempo. Hay cónclave el día viernes. ¿Es el cónclave para despedir la alianza de gobierno o es para limar aspereza entre el Frente Amplio y el socialismo democrático? ¿Cómo lo ves tú, que conoces bien de adentro la interna? Sí, yo creo y espero que sea un hito para fundar los términos de cómo ser oposición. Ya, ¿cómo se no sigue es lo aquí en mismo adelante, en el fondo? haber trabajado conjuntamente en el gobierno y haber hecho alianza en el contexto de un presidente que no necesariamente fue electo con esa alianza de partidos. Al contrario, se fue formulando y creciendo la articulación para gobernar. Estoy hablando de Aprodignidad con Socialismo Democrático. En su primer momento, el presidente Gabriel Boric convoca a otro sector que no fue parte de su campaña presidencial. Entonces, este, a mi parecer, es un momento para definir los términos de cómo actuar siendo oposición y cuáles son los términos de articulación y unidad. Desde luego, estas instancias, estando a puertas de un cambio de gobierno, tienen siempre algo de balance, pero sobre todo considerando que hay un cambio de gobierno con un signo político totalmente diferente, creo que va a estar mucho más situado en cómo se enfrenta a este nuevo escenario político. ¿Con una oposición o con 2 oposiciones a contar Creo del que 11 esa de es una marzo? conversación súper interesante porque tiene implicancias, por ejemplo, concretas sobre las mayorías o no en el Congreso, sobre si vamos a tener un José Antonio Kast que gobierne con contrapesos o no. Creo que eso también está en juego en la conversación de este viernes, que está en el contexto también de todas las negociaciones que se están dando en la Cámara por quienes preside y con lo que pasa hoy día. Entonces, yo creo que más bien la conversación es sobre el tenor de la oposición, cuántas oposiciones, en qué término, y que la conversación va a estar ahí. Ya. Rodrigo, ¿se podrán arreglar los problemas en la oposición? Vimos muchas fricciones, sobre todo después del resultado final entre Janet Jara y José Antonio Kast. Se echar la culpa mutuamente varios presidentes Y después de las culpas de quien aprobó la ley Nair Retamar, han tenido bastante, o sea, que se nos olvida, ha sido un mes muy movido y la campaña, bueno, Camila la vivió también, lo difícil que es convivir con sensibilidades tan distintas como no el Frente Amplio y el Socialismo Democrático. Yo tengo la impresión de que si ya fue difícil durante el gobierno, sin poder es más difícil. El poder siempre creo que es un factor que llama a la unidad, que sin duda. Y ya el presidente Boric o la coalición, sin el ejercicio del poder en la moneda, va a complejizar mucho más la relación de estos partidos con diferencia. Y ya partió con algún problema. El presidente Boric invitó a la democracia cristiana y se restó la democracia cristiana. Hemos visto como la senadora Yanna Proboste, que probablemente sea la senadora más cercana al presidente Boric, fue muy crítica con el presidente. También hoy día, el senador Buenchumilla. Pero el domingo yo no había visto una entrevista tan dura de Yanna Proboste cuando llamó que había sido un gobierno improvisado, poco efectivo y poco transparente. Esas fueron las palabras que usó Yanna Proboste para definir un poco al actual gobierno. Entonces, veo que incluso podemos hablar de 3 oposiciones. Y eso va a depender un poco también del liderazgo que asume el presidente Boric, pero no ejerciéndolo, pues está más. ¿El liderazgo lo va a asumir el presidente Gabriel Boric como la gran figura de la oposición? Porque ayer decía en esta entrevista de Mega que había una regla no escrita en nuestro país de que no hay que interferir permanentemente cuando asume un gobierno nuevo. De hecho, hay ranking de algunos han demorado hasta un año en volver a hablar después que dejar el Palacio de la Moneda. No sé cuál es la receta que él tiene. Pero para ti, ¿él es el líder de la oposición o es Janet Jara como ex candidata? O sea, primero yo creo que es sano dejar a quien asume la presidencia gobernar y que hay otros actores que pueden tomar posición en el Congreso y en otros lados justamente para hacer oposición. Aunque se muera ganas de hablar. Encuentro sano que haya un espacio y creo que es sumamente republicano darle continuidad a esa práctica, ¿cierto? Sobre qué liderazgos conduzcan el sector, creo que va a estar vinculado con cuántas oposiciones y de qué carácter, porque tú puedes ser una oposición sumamente dialogante con José Antonio Kast
o no. Puede ser una oposición sumamente distante y vigilante. Entonces creo que ese debate sobre el cariz va a delinear mucho cuáles van a ser los liderazgos que ejerzan ese tipo de oposición. Janet Jara, en su discurso cuando asume la derrota, además de reconocer el triunfo de José Antonio Kast, ella llama a una oposición vigilante pero propositiva, tratando de darle un marco, ¿cierto?, al quehacer de la oposición, pero es algo por verse, a mi parecer, en las conversaciones que empiezan a ocurrir este viernes, pero que van a tener más tiempo. Y a veces la misma iniciativa del primer tiempo del gobierno de Kast va a ayudar o tensionar más. Claro. ¿Cuántas oposiciones o de qué tipo? Rodrigo, cortito. ¿Quién va a ser el líder de la oposición? Es muy difícil, pero oye, la tradición que hemos tenido en los últimos 20 años indica que el expresidente siempre tiene un rol muy relevante. Lo tuvo Michelle Bachelet, Sebastián Todos quieren Piñera. volver además. Probablemente si el presidente Piñera no hubiese fallecido en este accidente, estaríamos quizás viendo otro escenario presidencial, no lo sé, pero venía de vuelta. Entonces, los expresidentes, más allá de que tengan este espacio, ejercen un rol relevante. Sí. Y Janet Jara tiene que decidir por cuál va a ser su camino antes si va a ser líder. ¿Va a continuar en el PC o va a cambiarse en otra casa? Rodrigo Arellano, muchas gracias por estar acá. Encantado. Gracias, Camila Miranda, por estar presente aquí en Vía Pública. Y nos vemos el próximo martes, que va a ser 10 de marzo, va a estar súper entretenido. Vamos a estar ya con los presidentes invitados y con cosas que van a estar pasando en Cerro Castillo. Así que un gusto compartir el panel hoy día con ustedes. Igualmente, gracias. Muy buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública, no se vaya. 11 de la noche con 34 minutos, ya estamos de regreso aquí en Vía Pública en este día tan acontecido en materia política que seguramente va a marcar un hito además en lo que es el futuro, el cambio de administración que vamos a tener a contar de la próxima semana, el 11 de marzo. Queremos seguir profundizando en estos temas, también en el futuro de la democracia cristiana y para eso vamos a tomar contacto con Iván Flores, senador de la democracia cristiana por la región de Los Ríos. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo esta noche. Igualmente, Davor, igualmente. Un placer saludarlo. Bueno, comencemos hablando de la coyuntura política y quiero apelar a su experiencia. Usted fue gobernador, concejal, intendente, diputado, senador, está desde los años 90, además participando activamente en política. ¿Dónde sitúa usted en la historia de la democracia chilena lo que pasó hoy día entre José Antonio Kast y Gabriel Boric? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido hoy día no solamente va a marcar un hito en la historia reciente de nuestro país, porque desde el retorno a la democracia no habíamos tenido un conflicto tan absurdo, la verdad, tan de niñería, justo cuando venía dándose un traspaso, una transición con las tensiones que representa dos actores políticos importantes de bastante hacia los extremos, ¿no? No estamos hablando de gente que está en el centro político, por lo tanto, con diferencias marcadas y profundas. Sin embargo, habían logrado superar sus diferencias, habían hecho algunos actos juntos, ¿no? Y de repente pasa esto. Y yo creo que fue definitivamente una niñería, porque independientemente de lo que dice el presidente Boric, que el presidente electo Kast lo emplazó a retractarse y el otro le dijo que no, porque si no, que no sé qué, que no sé cuánto, finalmente, después de 18 minutos de un encuentro que debía ocurrir sí o sí, porque es las conversaciones entre los ministros con los dos presidentes presentes para que el traspaso fluya y fluya bien, para que este gobierno pueda entregar bien y el otro parta bien, terminó todo salpicado. Y todo salpicado por un berrinche que arman ellos y con las explicaciones del presidente Boric, que más bien era un joven molesto, muy sanguíneo, con la sangre muy caliente, y pese a que fue 2 horas y tanto después, el presidente electo, en un tono más suave, pero con la misma sangre caliente, da explicaciones que son, yo diría, que rayan en lo absurdo, en lo inexplicable. O sea, no dijo mucho, ¿no? Claro. ¿Y usted con qué sensación ¿Cómo se echan a perder los actos? ¿Con qué sensación se queda de que esto fue espontáneo, fue un libreto de ambos presidentes para que esto no ocurra, pensando además en este largo interregno de casi 90 días donde hemos visto que se ha ido friccionando el tema minuto a minuto, jornada a jornada? Claro, se friccionan, pero al día siguiente hay una postura en conjunto, hay un afán en conjunto porque esta transición y este traspaso sea hecho como corresponde, republicanamente. Y lo que pasó hoy día es tan absurdo que yo prefiero pensar que sencillamente los traicionó su temperamento,
o su sangre caliente, ¿no? Y actuaron irreflexivamente y sin prudencia o con poca prudencia. Prefiero pensar eso, porque sería muchísimo peor de que esto pudiera ser un juego premeditado para poder definitivamente ir preparando un escenario que va a ser difícil. Porque Chile, un país tan pequeño como lo somos, está en medio de un sándwich recontra peligroso y que más que un sándwich de hamburguesa, parece que Chile está metido en medio de una prensa y una prensa brutal. Recordemos que hoy día están las dos potencias principales en materia económica. La potencia más importante del mundo es Estados Unidos en materia económica. La segunda es China, ¿no? Empieza a ser la India, pero claramente entre China y Estados Unidos tienen buena parte del mercado tomado y son los más influyentes. Y Chile en este momento queda encajado en medio, producto de lo que Estados Unidos quiere hacer con Latinoamérica y lo que eso significa para un comercio chino que ha entrado sin contrapeso, particularmente en Chile. Ya. Senador, particularmente en Chile. ¿y Sí. esto que ha ocurrido el día de hoy, de alguna manera, daña la democracia de nuestro país, que ha sido impecable, por lo menos en los hitos republicanos, en los últimos 35, 36 años, y daña también, de alguna manera, la imagen de nuestro país, donde siempre vemos lo que pasa en Bolivia, en Perú, en Argentina, que nos sorprende que no se cumplen los ritos que están estipulados en las constituciones de los países? Aquí esto nunca había pasado. ¿Se puede mejorar el clima, se puede mejorar la imagen de la democracia, o el daño es profundo y es fuerte para un largo tiempo? No, yo lo dejo en el nivel de berrinche, nada Ya. más. Al poquito andar en la tarde ya el presidente Boris dijo que seguía con la mano abierta para recibir al presidente electo. Yo espero que el presidente electo haga exactamente lo mismo. Ahí es lo que corresponde hacer y es lo que yo creo que van a hacer. No, esto no puede seguir escalando porque rayaría en lo absurdo, ¿no? Y en lo incomprensible desde el punto de vista del efecto político. Por lo tanto, yo creo que no tiene ninguna significancia, ni siquiera para el traspaso. Espero. Porque, a ver, cada día puede ser peor, ¿no? Pero no creo, porque si utilizan un poquito de sentido común, un poquito de sentido de responsabilidad, alguien, como dice la película, alguien tiene que ceder, ¿no? Un poquito, si ya no queda nada para que termine este gobierno, y aunque el otro sea un poco pesado, el presidente actual tiene que guardarse para que finalmente él pueda entregar con alegría, con tranquilidad y no ofuscado. Y por otro lado, ¿qué gana el presidente electo de generar tensión y generar presión cuando cualquier cosa de esta naturaleza puede echar a perder un acto tremendamente importante que, por lo que está pasando además entre Estados Unidos y China en Chile, tiene a muchos ojos puestos y mirando hacia acá? Ya, ¿no? pero ¿usted cree que usted cree que no se va a empañar el próximo cambio de mando el 11 de marzo? ¿Usted sigue en el Congreso? ¿Va a ser de los dueños de casa ese día? Sí, claro. No sabemos todavía quiénes van a estar en las comisiones de recepción de ambos presidentes y de todo el cuerpo diplomático, autoridad, en fin, los entrantes y los salientes. No sabemos quiénes van a estar, pero vamos a estar ahí. Corresponde estar, ¿no? Y tenemos que estar. O sea, entre todos tenemos que ponerle soporte a nuestra institucionalidad, porque, a ver, no solamente tenemos deberes, sino que también tenemos esperanza, que las dificultades que tenemos, que son económicas, que son de seguridad, que son de finalmente beneficios que la gente ha obtenido, que no vamos a estar disponibles para ningún tipo de retroceso, y en eso vamos a ser muy firmes, pero también tenemos desafíos que no se ha podido resolver, como los problemas de salud. Yo presido la Comisión de Salud y todos los días estamos preocupados por algunos problemas, pese a que efectivamente desde el punto de vista legislativo hemos avanzado muchísimo. Hoy día acabamos de despachar del Senado la ley de salud mental y también la ley que surge del acuerdo político de la ley corta a raíz de este asalto que hicieron las ISAPRES a toda la ciudadanía. Bueno, acordamos trabajar 2 líneas de proyecto. Y uno de ellos ya está en segundo trámite, lo despachamos del Senado hoy día, que es el proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud para defender mejor a la ciudadanía y que tenga mayor punch, mayor fuerza para sancionar no solamente al mundo privado que pueda abusar de los servicios de salud, sino que además a los directores de hospitales. Que los directores de hospitales la pasan piola, pues, porque finalmente la superintendencia tiene una actuación bastante limitada hoy día con eso. Y si no es por la vía de la reprimenda o de algún tipo de sanción que pueda venir del ministerio, la verdad es que los directores de hospitales son bastante autónomos en eso. No, hoy día
y ya queda poquito para que sea ley de la República, la nueva Superintendencia de Salud va a tener garras y colmillos. Lo que no pudimos lograr con CERNAC en su momento, que sirve para re poco, digamos, para defender a la ciudadanía, la verdad es que uno se lleva muchas desilusiones con CERNAC. Esperemos que ahora, con la Superintendencia de Salud, efectivamente tengamos una institución que sea capaz de defender a la ciudadanía, fiscalizar mejor y sancionar con mucha mayor dureza. Bueno, eso lo sacamos ahora. Sí. Entonces, tenemos esperanza, Davor, de que lo que estamos construyendo entre todos siga en ese afán entre todos. Claro. Lo que pasó hoy día fue un absurdo total que pudo haber echado a perder, y ojalá que no escale, ojalá que prime la cordura, la sensatez, el sentido de nación que deben tener quienes van a conducir, pues. O sea, un presidente saliente y el otro entrante no pueden darse esos gustos. Así que yo espero que esto quede aquí, no va a haber daño, no va a pasar más allá de ser una anécdota, aunque sea una anécdota histórica, porque no están los ministros esperando que vengan los entrantes y terminan uno por un lado y otro por otro como cabros chicos. Por Senador, favor. No. Y a propósito de las Sí. grandes reformas que se están haciendo en salud con este fortalecimiento de la superintendencia, la educación que también tiene algunos cambios, la delincuencia, ¿por qué estamos tan enredados con un cable chino que tiene que ver con telecomunicaciones, con ciberseguridad obviamente? Pero ¿por qué el país está enredado en eso cuando uno ve que la prioridad es la delincuencia, es la salud que usted dice, es la educación, son las pensiones? El cable ni siquiera existe cuando uno pregunta dónde aprieta el zapato a los chilenos. Bueno, es cierto. Lo que pasa es que aquí entró a tallar Estados Unidos. Y China. Y Estados Unidos no entra de sopetón, y esto es lo más curioso. El embajador norteamericano en enero advirtió al gobierno de que ellos estaban muy preocupados de que haya una vía de conexión que va desde Hong Kong a China, ¿no? Y que transmita datos no solamente de ciudadanos y de instituciones chilenas, sino que por añadidura pueden colgarse muchas más instituciones y personas. ¿Cuál es el riesgo de este cable? Para decirlo muy sencillito, Davor, porque tuvimos una reunión hoy día que fue secreta, por lo tanto no puedo contar lo que allí debatimos. Yo pertenezco también a la Comisión de Defensa del Senado, pero claramente lo que ocurre con ese cable, que lleva 10 años, Davor, 10 años. Esto partió el gobierno de Bachelet II, pasó todo el Piñera, pasó todo el Boric, ¿no? Y recién ahora este cable, que iba a ser una nueva carretera de datos, ojo, de data y de información personal y de conexión personal directo a China. ¿Cuál es el problema? Es que esto es una empresa que no tiene presencia en Chile, por lo tanto es completamente extranjera, que no va a estar sujeto a la norma que corresponde, que cualquier persona o institución que decida invertir en el país tiene que tener presencia local. Es una empresa que es una empresa, comillas, privada, al estilo chino, pero que tiene una fuertísima relación con el gobierno chino. Por lo tanto, en este capitalismo tan sui generis de la República Popular China, finalmente lo que termina siendo un alto riesgo de que por decisión política esos datos puedan ser utilizados para otras cosas. Ese es el famoso cable chino, que es distinto al cable de Humboldt, que claro, también lleva un trámite. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Lo mismo que pasó cuando discutíamos el Código de Agua. Habían 40 y tantas instituciones que tenían que ver con los permisos de agua, de cualquier naturaleza. En este caso, son 13 pasos los que tienen que ver para poder resolver. El Ministerio de Telecomunicaciones avanzó, ¿no? Y estaba dando autorizaciones hasta que viene este reclamo y rápidamente lo anulan. Pero por otro lado, hay otras instituciones que tienen que ver con las concesiones marítimas, que tienen que ver con todo eso, que no están dando trámites. Recién ahora en febrero iniciaban y esos trámites se demoran más de un año. Por lo tanto, un eventual avance que podía haber tenido este cable chino en el componente chileno, dentro de todo su océano territorial, iba a ser hasta el 2027. Estamos recién empezando. O sea, aquí este es un tema político que lo coloca Estados Unidos en buena hora. Ojo, en buena hora Estados Unidos plantea esto, porque la verdad es que ese cable pareciera ser que no es inocuo, ¿no? Para el riesgo país. Pero yo creo, Davor, y aquí aprovecho su pregunta, porque creo que hay que empezar a poner regulaciones en nuestro país. Más que el cable chino, que de suyo ya es preocupante, me preocupa la irrupción sin contrapeso de los malls chinos.
Ya. Fíjese Es usted, otro tema, cualquier claro. persona que nos está mirando, ¿perdón? Ese es otro tema, le digo yo, otro gran tema. Pero va para lo mismo. O sea, ¿en qué momento Chile empieza a regular la presencia de inversionistas, la presencia de actores de cualquier naturaleza en nuestro país? ¿No? ¿Qué decir del crimen organizado? Que no tenemos el contrapeso suficiente para evitar que siga sumando, ¿no? Pero, por ejemplo, los malls chinos. Hasta en la comuna más chica de Chile hay 1, 2 o hasta 3 malls chinos que están matando Senador. el comercio local, y lo peor de todo es que están matando la industria local. No tiene competición. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan si venden todos lo mismo, exactamente lo mismo? ¿No hay una participación que no tenga que ver exclusivamente con el afán comercial? Sabemos, y ya hay casos a raíz de elusiones y evasiones demostradas, que el impuesto interno ha tenido que colocarle un fiscalizador, porque estos chinos no dan boleta, se las Senador. saltan todas. Con problemas de cumplimientos laborales, cosa que a un comerciante chileno lo llegan a sorprenderse, eso le llega la pena al infierno, pero parece que a los chinos no le echan bala. ¿Y qué decir de la libertad para ocupar los puertos chilenos? Cuidado con esto, porque estratégicamente vamos a tener que empezar a regular. Lo hicieron los peruanos. Senador. Recién acaban de cerrarle la puerta a la flota pesquera china, ¿no? Y en Chile resulta que ASMAR, el astillero de la Armada, hace reparación de 2 buques grandes de pesca industrial chino, le hacen reparaciones y estaban en la lista negra por incumplimiento laboral, por violencia, por pesca ilegal y un montón de cosas. Entonces, cuidado con esto, porque algo está pasando allí. Y nosotros somos el jamón del sándwich entre 2 potencias que han tensionado al mundo producto de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Senador, dejemos a los chinos, el cable chino, hablemos de la flecha roja, de la democracia cristiana que está Del también cable ahí rojo. sobre la mesa. El presidente interino de la democracia cristiana, Óscar Ramírez, aceptó la invitación que se le hizo para participar en el cónclave que va a realizar en el oficialismo el día viernes. Usted y los otros 2 senadores de la democracia cristiana, Huenchumilla y la senadora Proboste, han sido bien críticos. ¿Por qué usted cree que no hay que asistir, viendo que la democracia cristiana ha apoyado en algunos proyectos al gobierno e incluso apoyó a la candidata presidencial del gobierno, que era Janet Jara, del oficialismo? Mire, partamos por la realidad de la cotidianidad. Cuando hay un buen proyecto que tiene que ver con un avance progresista, que tiene que ver con justicia social, no solamente porque no estamos en el gobierno, no íbamos a hacer oposición. Los apoyamos con todo en aquellos proyectos buenos, ¿no? Y fuimos mucho más empujadores que muchos de los partidos políticos que son del oficialismo. No voy a decir de algunos colegas, no, para nada. Pero la verdad es que la democracia cristiana a los buenos proyectos estuvo allí para apoyarlos y para mejorarlos, aquellos que no eran tan buenos. Y los malos, se lo dijimos al gobierno, corrijan esto, hagan indicaciones, colaboramos. Hemos sido tremendamente colaborativos, pero no somos parte del gobierno, porque el gobierno no quiso. Lo conversamos con el presidente Boric antes de que asumiera. Había un equívoco. No es que la democracia cristiana no haya querido estar nunca. Le dejamos la cancha abierta al presidente cuando decidimos apoyarlo en su campaña, no aspirando a ser parte de su gobierno para dejarle la cancha abierta. Pero el Frente Amplio no quiso. Después nosotros no quisimos, porque la verdad es que a empujones ni la Coca-Cola es buena, pues. Entonces, ¿a pito de qué íbamos a insistir en entrar en un gobierno que no nos quería? Entonces, fíjese, Davo, han habido varios cónclaves. Han habido, todos los lunes tienen comité político. Frecuentemente tiene reuniones el presidente o los ministros políticos con los partidos políticos del oficialismo. Y a pito de que a 2 días que termine este gobierno, ahora le entró el prurito al gobierno y el presidente, que no ha hecho una conducción política del oficialismo, porque no la ha hecho, ¿no? Se ha mantenido al margen de la conducción política de los problemas que hay al interior del oficialismo, y ahora resulta que le entró la picazón para que a 2 días dejar el gobierno. Ahora sí nos juntamos todos, incluyendo la democracia cristiana. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué ir a una reunión de un sector que representa al gobierno del cual nosotros no formamos parte. Si es re simple, pues. Entonces, cuando el presidente interino de la democracia cristiana, el presidente de la democracia cristiana, ya está, dejémoslo así, decide ir, la pregunta, ¿y a quién le preguntó? Pues, ¿consultó al Consejo Nacional? ¿A la Junta Nacional la ha convocado? ¿Le preguntó a los militantes? No le preguntó a nadie. Y creo que ha sido una irresponsabilidad, además una falta de tino, de un partido que no somos parte del gobierno, que no nos han querido dentro del gobierno, y resulta ahora sí que vamos felices. La vida un cónclave político para hablar de qué,
¿De unidad? Ya. Eso Mire, viene después. senador, El 12 de marzo hablemos de unidad. Y yo creo que van a ser dos bloques de oposición. Ya, El y Partido en Comunista esto, con Frente Amplio y el Socialismo Democrático nosotros. senador Flores, y en estos 4 años nunca sintieron sintonía con el gobierno del presidente Gabriel Boric. La senadora Yasna Proboste fue súper crítica de los 4 años de gobierno. Yo no sé si usted tiene una visión similar a la de ella. Mire, hemos intentado primero ser leales con nosotros mismos respecto de lo que pensamos, ¿no? Pero dentro de esa lealtad que nos debemos nosotros, a nosotros mismos, a nuestros electores y también a nuestro partido, jugamos limpio. Siempre jugamos con las cartas sobre la mesa y con la pinta mirando para arriba. Y no nos fue siempre bien. A ver, todos nosotros hemos presidido comisiones. Los 3 senadores de la Democracia Cristiana, Fabiola Campillay, que también es de nuestra bancada, también el senador Bianchi, que al principio también fue parte de nuestra bancada, jugamos muy limpio. Apoyamos al gobierno total, ¿no? Con decisión. Les corregimos un montón de cosas, les colaboramos. Y no les pedimos nada. Ni ministerio ni camioneta, como decían los antiguos radicales, ¿no? Algo les toca. Nosotros no pedimos nada, solo colaboramos. Y en ese escenario creo que no hubo reciprocidad. No hubo reciprocidad. El gobierno nos pedía apoyo y muchas veces nosotros le dijimos, a ver, cuidado, espérate, no te intenten de alinearnos o no intenten alinearnos porque nosotros no somos del gobierno, no somos del oficialismo. Ahora, sentémonos en la mesa a conversar del proyecto y le vamos a dar nuestra opinión honesta y vamos a apoyar todo lo que sea, lo que haya que apoyar. Mire, yo presidí la Comisión de Seguridad y empujamos el Fast Track 1 y el Fast Track 2. Más de 70 proyectos fueron aprobados durante nuestra gestión cuando Pepe García y María Boca eran el presidente y vicepresidente de la mesa y yo presidente de la Comisión de Seguridad. Le pusimos todo el empeño por Chile. Si el gobierno por añadidura ganaba, en buena hora, está muy bien, lo podemos hacer con cualquier gobierno. Si al final de cuentas, si la ciudadanía eligió un gobierno tal o cual, la autoridad es la autoridad y las cosas buenas hay que apoyarlas. En ese sentido, nosotros no nos perdemos. Por lo tanto, hoy día, cuando el último día de gobierno, 2 días antes de dejar el gobierno, ahora quieren incluir a la Democracia Cristiana para hablar de qué, de política de qué, o vamos a hablar de lo que va a venir para poner algún líder, no es el momento. Cuando sea ya el momento de ser oposición, podremos discutirlo. Lo que nosotros estamos claros, de que para algunos acuerdos políticos podemos juntarnos con todo el mundo, pero para poder tener acuerdos de una naturaleza distinta, para formar un conglomerado, nosotros también creemos que ni con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio, porque la verdad es que ellos fueron, particularmente el Frente Amplio, lo debo decir con claridad, quienes se opusieron desde el principio a que nosotros seamos parte de su gobierno. Por lo tanto, pido de que hoy día vamos a buscar la unidad cuando nosotros tenemos diferencias ideológicas y diferencias de procedimientos muy notables con ellos. Yo creo que nosotros tenemos que buscar el futuro con el socialismo democrático. Nosotros somos de centro izquierda. Bueno. Y queremos hacer ahora, en el gobierno que viene, una oposición responsable. Firme, pero responsable. Y seria también. No estamos para jugarretas, cualquiera, ¿no? Chile no lo entendería. Seguiremos atentos a lo que pase en el debate con la Democracia Cristiana, lo que pasa también el 11 de marzo allá en Valparaíso, donde usted va a estar allí presenciando la asunción de José Antonio Kast. Muchas gracias, como siempre, senador Flores, por estar acá presente en vía pública en esta jornada tan acontecida en nuestro país. Bueno, muchas gracias a usted, David. Espero que el día de mañana no se le ocurra hacer más berrinche. Por Dios, y suficientes problemas tenemos entre los chinos y los norteamericanos. A ver cómo navegamos esas aguas y a ver cómo empezamos a tomar medidas para el futuro. Si esto no es inocuo, no es así nomás. Entonces, estaremos atentos. En fin. Gracias, buenas noches. Esas son otras conversaciones. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a ir a la pausa en vía pública. Enseguida estamos de regreso con más aquí en Canal 24 Horas. Once de la noche con 59 minutos. Estamos bajándole el telón a esta noticiosa jornada de día martes, sobre todo en materia política, con reacciones además que seguramente nos van a acompañar durante toda esta semana y también durante la próxima, donde ya asume el nuevo gobierno de nuestro país. Pero hay más noticias, no todo es política, algo que también nos ha tenido atentos durante las horas de la tarde y también la noche, porque en Puente Alto un gran incendio obligó a evacuaciones. Afortunadamente no hay personas lesionadas, a pesar de las imágenes que se han difundido a través de las redes sociales y que incluso hubo llamados de evacuar algunos
sectores poblados por este gran incendio que consume parte de la papelera de Puente Alto. El incendio, entiendo, ya está contenido, pero todavía continúan las labores de extinción, ya que es un material altamente combustible, como por supuesto son los derivados del papel en esa industria. ¿Cómo están las temperaturas? Santiago hoy día volvió a recordarnos que aún estamos con el verano en máxima tensión y temperatura en nuestro país. Mañana nuevamente se repiten los termómetros por sobre los 30 grados, algo que al parecer nos va a acompañar incluso el sábado y el domingo con termómetros cercanos, por supuesto, a los 30, agua, lluvia, nada de eso todavía, por lo menos en el horizonte. De fondo escuchamos un clásico, usted lo sabe, lo escucha, Madonna. Un día como hoy, pero en 1989, estrenó el videoclip Like a Prayer. Esta canción es el primer single del álbum homónimo de la cantante y marcó un artístico en su carrera que la consolidó como una figura central del pop adulto a fines de los años 80. El tema fusionó el pop, el rock, también algo de gospel, incorporó textos litúrgicos y alcanzó el número 1 en dos gigantes, Estados Unidos y también el Reino Unido. Pero ahí no estuvo el problema. El gran problema de este tema fue el videoclip dirigido por Mary Lambert, el que provocó una serie de reacciones, de polémicas. Hay que ponerte también en el contexto de la época. Tras su estreno en la cadena MTV, el Vaticano incluso decidió condenar este video. Pepsi, al contrario, firmó una campaña publicitaria con la canción y grupos religiosos llamaron a boicotear la marca y también a sus filiales. A pesar de las protestas, Like a Prayer ganó un premio en los MTV Music Awards de 1989 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera. Tremenda Madonna, incombustible a pesar de los años. A ustedes, gracias por acompañarnos en este Vía Pública. Nos reencontramos, por supuesto, mañana a la misma hora. Chao, chao, buenas noches, que descansen.